No es inadecuado, hermanos, levantar monumentos a la gracia divina, enmarcar con agradecimiento las fechas o los acontecimientos en los que la gracia fue especialmente manifestada entre nosotros, porque esto es una práctica bíblica que no solo procura que no olvidemos las bondades de nuestro Señor, sino que también es una práctica que hace de conocimiento de otros las maravillas de Dios, especialmente a las generaciones por venir. Y esta es precisamente la intención que tenía el Señor y que tenía Josué cuando los hijos de Israel cruzaron el río Jordán hacia la tierra prometida. Acompáñenme a leer algunos versículos de este acontecimiento en Josué capítulo 4. Josué capítulo 4, ese capítulo que les pasamos también ya revisado. Capítulo 4 dice el versículo 20. Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando vuestros hijos pregunten a sus padres el día de mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Entonces lo haréis saber a vuestros hijos diciendo: Israel pasó este Jordán en tierra seca, porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis, tal como el Señor vuestro Dios había hecho al mar Rojo, el cual Él secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que temáis al Señor vuestro Dios todos los días. Hasta allí. En esta oportunidad, hermanos, vamos a considerar la enseñanza de este versículo a través de 3 grandes encabezados. Y vamos a ver primeramente el mandamiento. En segundo lugar, vamos a considerar el santo propósito. Y por último, vamos a ver una aplicación local. El mandamiento, el santo propósito y una aplicación local. Vayamos a nuestro primer encabezado, que es el mandamiento. Si alguno pudiera considerar vanidoso o innecesario erigir este tipo de memoriales de las gracias especiales recibidas de parte del Señor, deben saber que esto no es así. No es algo vanidoso, ni es algo innecesario que cuando las gracias de Dios se han manifestado en nosotros de manera especial, de manera particular, nosotros levantemos memoriales de esas fechas, de esos acontecimientos para gloria del Señor. Y decimos que esto, hermanos, no es vanidoso ni es innecesario, porque tales memoriales son mandados por Dios mismo. Dios mismo, hermanos, ha mandado eso. Son mandados por Dios. Dios ha mandado que recordemos las fechas y que erijamos memoriales de estas cosas. Efectivamente, sí, hermanos. Leamos nuestro pasaje, pero ahora desde el principio. Versículo 1. Josué 4:1 dice la palabra del Señor.
Y aconteció que cuando toda la nación hubo acabado de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomaos de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, y pasadlas con vosotros, y colocadlas en el alojamiento donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, los cuales él había preparado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y Josué les dijo: Pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al medio del Jordán, y levante cada uno una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten el día de mañana diciendo: ¿qué significan para vosotros estas piedras? Entonces les responderéis que las aguas del Jordán fueron separadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán se separaron. Y estas piedras serán por memorial a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, y tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor dijo a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las llevaron consigo al alojamiento y las colocaron allí. Hasta allí. Observen, hermanos, que en este acontecimiento hay una intención activa de parte de Dios que se concreta en un mandamiento directo que está dando Él a Josué. De hecho, podemos leer en otra parte, hermanos, que Dios había mandado esto también aún desde tiempo de Moisés. No fue que Josué, cuando vio que todo esto estaba aconteciendo, se emocionó y dijo: oh, sería bueno recordarlo, pero como no hay fotografías en nuestro tiempo y tampoco se hacen todavía las pinturas que se hacen, entonces vamos haciendo un monumento para que no se nos olviden estas cosas. No, hermanos, esto no fue algo que se le ocurrió a Josué. Esto no fue algo que fue una invención de la imaginación de Josué, sino que Dios le mandó a Josué y le dijo: vayan y tomen esas piedras. Dios lo determinó. No fue una invención humana, no fue una emoción humana, no fue una vanidad humana. Dios lo mandó. Dijo: tomen a 12 hombres y díganles que recojan 12 piedras de en medio del río Jordán. De hecho, si observan, hermanos, hasta ahí es hasta donde se da el mandamiento. Ya no nos dice que el Señor le dijo a Josué: hagan con las piedras esto. No lo leemos en el pasaje, pero debemos entender, hermanos, que a una de dos: o el Señor le dijo a Josué qué hacer con esas piedras, que por cierto, esas piedras fueron luego colocadas en forma de círculo allí en ese lugar, y por ese lugar se llamó Gilgal, que significa un cúmulo de piedras que son puestas allí a manera de círculo. O el Señor le dijo a Josué, o Josué entendió por el mandamiento que había recibido de Dios y también de Moisés, que esto era lo que tenían que hacer. Así que esto, pues, no fue algo de los hombres. No fue que Josué dijo: oh, ¿qué le ofreceré al Señor? ¿Cómo le ofreceremos al Señor alabanza? ¿Cómo le adoraremos por esto que ha hecho con nosotros? Se me ocurre algo. Vamos a hacerle así y así, así. Y entonces se lo ofrecemos al Señor como acción de gracias o como adoración para su nombre.
No, esto no fue así, hermanos, porque sabemos que Dios no aceptaría algo que Él no mandó. Dios no aceptaría una ofrenda que Él no mandó. El Señor acepta solamente aquellas ofrendas que Él mismo ha mandado que se hagan. Por lo tanto, la selección de los 12 varones, uno por cada tribu, y el recogimiento de una piedra por cada uno de ellos, fue una orden directa de Dios, debido a un propósito específico que tenía Dios con estas cosas. Dios lo determinó porque Él así quería que sucediera. Dios, hermanos, que nos creó, nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Él sabe que cuando transcurra un poco de tiempo se nos van a olvidar todas las maravillas que Él ha hecho por nosotros, aun cuán grandes sean. Él sabe que se nos va a olvidar que tenemos, como se dice coloquialmente, una mente de teflón y que no se nos pega nada, hermanos, y que se nos olvidan fácilmente las cosas que Él ha hecho entre nosotros. Pero Él conoce, hermanos, nuestra condición, dice el texto, y se acuerda de que somos polvo. Y al acordarse de estas cosas, Él mismo nos ayuda en nuestra debilidad. Y, en este caso, manda a la nación que se erija este recordatorio de las hazañas del Señor. Nosotros, hermanos, no vimos abrirse el Mar Rojo ni el río Jordán. Pero les aseguro, hermanos, que aunque lo hubiéramos visto, aunque hubiéramos nosotros cruzado con nuestros propios pies el Mar Rojo o el río Jordán, pasado el tiempo, se nos olvidaría. Se nos olvidaría no en el sentido de que, me acuerdo que alguna vez pasó eso. No, se nos olvidaría cuando lo necesitamos recordar. Porque el propósito, hermanos, de esta remembranza, vamos a ver un poco más adelante, no se trata solo de me acuerdo que pasó, no, sino de recordar en el momento correcto y para las cosas o razones correctas. Porque recordar lo que pasó, sí, eso puede no satisfacer o ayudar a nadie. ¿Cuántas veces tal vez Josué y Caleb le tuvieron que recordar a ese pueblo lo que Dios había hecho en el pasado cuando estaban ya queriendo regresarse a Egipto porque vieron o supieron que los que estaban en la tierra prometida eran gigantes? Y recuerden ustedes que leíamos el domingo pasado que Josué y Caleb fueron quienes les decían, no hagan eso. Si el Señor se agradara de nosotros, entonces Él nos introducirá en la tierra. Pero, ¿cuántas veces les habrán recordado? ¿Se acuerdan de que el Señor abrió el Mar Rojo? ¿Se acuerdan de cómo salió agua de la roca? Y aquellos que estaban ahí rebeldes se acordarían seguro, hermanos. En su mente aparecería la imagen de cuando cruzaron el mar en seco. Pero esa imagen que permanecía en su memoria les traía edificación, les traía gozo, afirmaba su fe, los llevaba a arrepentimiento de lo que estaban haciendo en ese momento. No, hermanos. Así que noten que no solo es un simple recordar, sino que también es algo que debe producir en nuestros corazones algo. Dios nos manda pues que coloquemos recordatorios para nosotros mismos del derramamiento especial de sus gracias sobre nosotros. Y
¿Por qué razón nos manda hacer estas cosas? Bueno, pasemos a nuestro segundo punto para considerar el santo propósito con el que Dios ha mandado estas cosas. Ya es claro para nosotros, hermanos, que Dios no puede tener despropósito alguno en ninguno de sus designios, ¿cierto? Dios no puede tener despropósito. Es decir, Dios no puede mandar a hacer algo nada más porque sí. No, hermanos. La inescrutable sabiduría divina no puede dejar el más pequeño elemento de los planes y mandamientos divinos sin un propósito designado. Si es el Dios inescrutablemente sabio, hermanos, aún el más pequeño elemento de sus planes, aún el más pequeño elemento en sus designios, en sus mandamientos y propósitos divinos, tiene una razón, tiene un propósito benefactor. Entonces, ¿con qué propósito nos manda el Señor erigir monumentos o erigir memoriales a la gracia divina? Bueno, ya nos lo decía el versículo 6 y 7. Miren allí. La respuesta está en el versículo 6 y el versículo 7. Dice el texto: ¿para qué, Señor, hacemos esto? Y responde: para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten el día de mañana diciendo: ¿qué significan para vosotros estas piedras? Entonces les responderéis que las aguas del Jordán fueron separadas delante del arca del pacto del Señor, cuando ésta pasó el Jordán, y las aguas del Jordán se separaron, y estas piedras serán por memorial a los hijos de Israel para siempre. Hasta ahí. ¿Se fijan, hermanos? Miren la razón. Estos monumentos o memoriales son señales o elementos externos, en este caso particular, que sirven para recordarnos las ocasiones en las que la gracia y el poder divinos operaron sobresalientemente para su gloria y majestad y el beneficio nuestro. Porque la gracia y el poder divino se manifestaron, hermanos, para mostrar la grandeza de Dios, la gloria del Señor. Pero siempre que el Señor manifiesta su gloria, su grandeza, su majestad, siempre salimos nosotros beneficiados. Qué cosa tan maravillosa, ¿no les parece? Piénsenlo tan solo, encuentren si pueden alguna de las manifestaciones más gloriosas del poder y la gloria del Señor en la que no seamos beneficiados los creyentes. En todos, hermanos, en todas las ocasiones que el Señor manifiesta su gloria y su poder, los creyentes son beneficiados. De manera que encontramos al menos 4 propósitos para levantar este tipo de memoriales al Señor. El primero de ellos es que recordemos sus maravillas. Ya nos dijo el texto, el versículo 6 y 7 que leímos. Para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten el día de mañana diciendo: ¿qué significan para vosotros estas piedras? Entonces les responderéis que las aguas del Jordán fueron separadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán se separaron. Y estas piedras serán por memorial a los hijos de Israel para siempre. ¿Ha hecho algo Dios sobresaliente por ustedes? ¿Ha hecho el Señor algo sobresaliente por ustedes? ¿Por sus familias? Debemos recordarlo, hermanos. Debemos recordarlo con gratitud. ¿Por qué? Porque recordar estas cosas, hermanos, es beneficio para nuestras almas.
El salmista decía: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué no debía olvidar ninguno de sus beneficios? Porque el recordar, hermanos, esos beneficios que el Señor nos ha dado, alienta nuestra fe. De hecho, prepara nuestros corazones para una adoración sincera. Esa es la razón por la que venimos y estamos tiempo antes de que comience el culto de adoración, porque estamos preparando nuestros corazones, estamos diciéndole a nuestra alma: alma mía, recuerda las maravillas del Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Para qué? Para impulsar, para despertar a nuestra alma a que recuerde las maravillas del Señor. ¿Por qué? Porque el recordar esas cosas, hermanos, preparará nuestros corazones con agradecimiento. Porque no podremos recordarlos sin sentir al menos un poco de agradecimiento. Obviamente, entonces debemos recordar, hermanos, que nos encontrábamos en angustia, en aflicción o en alguna otra situación, y que la gracia vino y nos confortó, nos libró, nos favoreció, etc. Así que recordar estas cosas, hermanos, trae un beneficio que nos dispone a la adoración. Nos hace que podamos adorar nuevamente al Señor y de mejor forma al Señor. El recordar las maravillas del Señor también nos trae, hermanos, fortaleza. La razón por la que el salmista constantemente está recordándose a sí mismo las maravillas del Señor es precisamente en medio de dificultades, en medio de aflicciones. Ya decía también algunos de los puritanos que debemos prepararnos a nosotros mismos con estas joyas, con estas remembranzas y estos recuerdos de la majestad divina para los días difíciles. Dice que estas cosas son como de esa comida, provisión que guardamos para los días malos. Recordar, tener guardadas estas cosas en la mente, hermanos, son provisión para los días cuando falte. Porque cuando entonces comience a decaer nuestro ánimo, podemos recordar y traer inmediatamente de esa provisión que guardamos, de esas cosas que tenemos ahí acumuladas, ahí presentes, para que en cuanto empecemos a experimentar ese decaimiento en el ánimo, entonces tomemos de allí y recordemos todas las maravillas que el Señor ha hecho. Eso nutrirá nuestra alma. Eso confortará nuestra alma. Eso fortalecerá también nuestra fe. Porque si el Señor nos libró y nos guardó de aquellas cosas, entonces nos librará de lo demás. Y en esto, cuando traemos estas cosas a la mente, entonces debemos también ejercer la fe. Debemos meditar en ellas, no solo decir: sí, me acuerdo cuando el Señor me ayudó aquella vez, ¿y qué más? No, tenemos que meditar en esas cosas, tenemos que rumiarlas, tenemos que masticarlas, tenemos que darle vuelta en la mente para que entonces se aplique al corazón y entonces nuestra fe sea fortalecida. Ahí entonces ocurre una gracia. Miren, ahí se genera una operación de gracia, porque al estar recordando cómo el Señor nos ha librado, cómo el Señor nos ha traído hasta aquí, tantas cosas que nos ha dado el Señor, entonces eso el Espíritu lo toma, lo usa y genera, decían los puritanos, fe en nosotros y decimos: pues me ha ayudado hasta aquí, pues claro que me va a ayudar, o si no, si este es mi final, que honre al Señor.
¿Me explico? Miren lo beneficioso que es recordar entonces sus maravillas. De manera que debemos poder recordarlo y abundar cada que sea necesario en acciones de gracias por estas cosas al Señor. Y ese es precisamente el segundo propósito de levantar estos memoriales, que es que agradezcamos y le adoremos al Señor por ello. El segundo propósito, entonces, de que levantemos estos memoriales es que agradezcamos y adoremos al Señor por ello. Recordar las maravillas de Dios, hermanos, ha de multiplicar las alabanzas al Señor. Recordar las maravillas de Dios ha de multiplicar las alabanzas al Señor, porque cuando en aquella ocasión recibimos ese alivio, esa gracia, ese auxilio, alabamos y agradecimos al Señor, ¿no es así? Sin embargo, cuando las recordamos, las tenemos como un memorial, hermanos, entonces alabamos más al Señor. Es decir, ya no dimos solo una acción de gracias, ya dimos otra acción de gracias y otra cada que lo recordamos. Y las alabanzas al Señor se van multiplicando. ¿Se fijan? El Señor entonces es más alabado y más agradecido por estas cosas cuando las traemos a la memoria. El recordarlo nos dará la oportunidad de venir agradecidos entonces en oración y adoración por las gracias recibidas en el pasado. Son motivo entonces para la adoración, pues nos dará la oportunidad de venir agradecidos al Señor. No podemos recordar todas esas maravillas, meditar en ellas y no venir en oración al Señor para agradecerle que nos haya dado todas esas cosas. El tercer propósito, hermanos, es que le glorifiquemos. Que glorifiquemos al Señor levantando estos monumentos, estos memoriales a la gracia recibida en el pasado y que los recordemos. Esto glorifica al Señor. ¿Por qué? Porque primero vemos que Él mandó. Segundo, porque exalta sus maravillas. Porque anuncia, recuerda las maravillas de Dios. Tercero, porque multiplica sus alabanzas. Y también, como vimos, porque fortalece nuestra fe cuando estamos débiles, porque nos beneficia y nos ayuda. Todo esto glorifica al Señor. Ahora bien, hermanos, aquí debemos hacer un paréntesis para responder una objeción que pudiera levantarse porque alguien dirá, pero ¿no podrían tomar los idólatras este mandamiento para hacerse imágenes y estatuas para recordar y adorar a Dios según ellos? Porque si ustedes han escuchado muchas veces, esos son los argumentos que dan los católicos con respecto a sus imágenes. No, nosotros no hicimos esas porque sean ídolos, no, nosotros los hicimos para que aquel lindito asonsado que no sabía nada viera el de este y al mirarlo pensara en eso y se fomentara su fe y entonces creyera y fuera bendecido. Sí, hermanos, ese es el argumento básico que se da para el tema de las imágenes. Y alguno dirá, bueno, pero si aquí el Señor está mandando que se erijan, en este caso particular de Josué, monumentos, ¿y qué diferencia eso entonces de que se erija una imagen porque repito, no sé si ustedes han hablado con los sacerdotes católicos, hermanos, esa es su respuesta. No, es que eso es para que Él
se acuerde de Jesús y piense en Jesús y esto, lo otro y bla, bla, bla. ¿Cómo este mandamiento no nos lleva a eso? Bueno, respondemos que no tendrían razones para tomar este mandamiento como una excusa para hacer imágenes, estatuas o ídolos para adorar a Dios. Pensar que tales ordenanzas divinas pueden sostener la práctica de la idolatría, es decir, hacer imágenes y estatuas para adorarlas o venerarlas, como dicen ahora, no solo sería una mala interpretación de la Escritura, sino que también estaría demostrando un gran desconocimiento de la Escritura por parte de los que argumentan en base a esto. Es decir, hermanos, eso demuestra un desconocimiento de la Escritura. Pero respondamos al cuestionamiento. ¿No podrían tomar los idólatras este mandamiento para hacerse imágenes y estatuas para, según ellos, recordar y adorar a Dios? Respondemos que no. ¿Por qué no? Primeramente, porque el Señor nunca mandó aquí hacer una imagen literal ni una estatua, sino que lo que mandó aquí en el caso de Josué particular fue un cúmulo de rocas apiladas como apuntando al cielo. Y eso es una gran diferencia, una gran diferencia. El Señor no mandó aquí a Josué a hacer ninguna imagen literal, ni ninguna estatua, sino un cúmulo de rocas apiladas, nada más. Una piedra ahí, un montón de piedras. ¿Y por qué están así? Para que eso nos recordara. En segundo lugar, este memorial, noten que no se debía adorar. Este memorial no se debía venerar. Este memorial no era un medio para dirigirse a Dios. Porque ahí está la trampa del argumento del sacerdote católico, que dice, no, es que es para que recuerde a Jesús, ese indito que no sabe nada y no sabe leer. Y como no sabe leer, pues entonces que mire la estatua y se acuerde de Dios, de Jesús. Bueno, si así fuera, entonces, ¿por qué enseguida luego le anda así persignándose y haciendo cuanta faramaña? Si solo fuera para recordar, entonces ¿por qué se le inclina y le besa los pies y le tienta y le tienta y luego se unta y anda haciendo eso? Si fuera solo para recordar, ¿por qué lo venera o por qué le echa dinero? ¿Por qué enseguida entonces, teniéndolo allí, le habla y pretende que le está escuchando? O que en el menor de los casos pretende que es un medio para dirigirse a Dios. ¿Se fijan que ya no es algo para recordar? Es algo para adorar. Es algo para dirigirse a Dios. Eso es idolatría. Pero el monumento que hizo Josué no se debería ni venerar, ni adorar, ni hacerle nada. Si querían se podían sentar arriba de él, hermanos. Si querían le podían dar una patada, a ver, denle una patada a las piedras, ¿no? Pero le podían, era un cúmulo de piedras. Se podían acostar ahí arriba, se podían esconder lo que quisieran. Ese cúmulo no tenía ningún valor en sí mismo más que el propósito
de traer a la memoria algo, como cuando alguien se amarra un hilito en el dedo para que no se le olvide algo. En tercer lugar, este memorial obviamente no poseía ningún poder para beneficiar a los que lo vieran. Simplemente buscaba llamar su atención para recordarles lo que Dios había hecho con ellos. Ese memorial no tenía ningún poder. Si alguien accidental o intencionalmente lo tumbaba, no iba a pasar nada. Ni de parte de Dios ni de parte de los hombres. Es decir, no lo iban a meter a la cárcel porque tumbó las piedras del monumento que hicimos para recordar al Señor. No, pues nomás levántala y vuélvela a poner. No tiene valor, me explico. Ese valor que se le da a las imágenes. Y alguno dirá, entonces esa es la razón tal vez por la que hacían también las pinturas de los pasajes bíblicos entonces. Ya entendí, por eso los dibujaban en las iglesias, para que se acordaran de los pasajes bíblicos y de los acontecimientos. Pues no, hermanos, porque en este caso observen que aquí no hay ningún pasaje de la Biblia dibujado. Aquí no hay ningún pasaje de la Biblia dibujado. Ni siquiera hay un escrito, sino simplemente un cúmulo de piedras tomadas de en medio del río. Y no hay una imagen en ese caso. En cuarto lugar, hermanos, y último para responder a este cuestionamiento, debemos aprender, y escuchen bien esto, hermanos, porque es muy importante. Debemos aprender a familiarizarnos con el lenguaje de la Escritura. Debemos aprender a familiarizarnos con el lenguaje de la Escritura. Es decir, que la Escritura no nos va a dar, hermanos, en cada texto y en cada pasaje, no nos va a dar una lista de excepciones para cada mandamiento o para cada principio. Nosotros tenemos que usar la mente para recordar los otros mandamientos más básicos y aprender a inferir lo que está implícito. Ese es uno de los más grandes y más básicos errores del evangelicalismo, hermanos, y particularmente debemos decir del pentecostalismo, que en su forma de interpretar la Escritura no existe el concepto de inferencia. No existe. ¿Qué es eso de inferencia? Y como no existe, leen un texto y no infieren nada de él. No infieren nada que no esté literalmente escrito. Y entonces se hace un mar de confusión con la Escritura. Pero nosotros debemos poder aprender a reconocer el lenguaje de la Escritura. Es decir, cuando el Señor nos manda algo, no nos va a decir, bueno, les estoy mandando a hacer este cúmulo de piedras, pero no se les vaya a olvidar que ya les había dicho que no se hagan imágenes de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de las aguas y que todo lo demás. Y tampoco se les vaya a olvidar que esto y esto y esto y lo otro. Y tampoco vayan a olvidar este otro mandamiento con respecto a estas otras cosas. Y recuerden que esto con excepción de esto y excepción de esto otro, pero no se les olvide que ya les había dicho. ¿Sí me explico? No, la Escritura no habla así. Pero desafortunadamente, hermanos, en el evangelicalismo como que se espera que tener una Biblia así. Una Biblia que me diga
una cosa que hacer y todas sus excepciones, y lo que sí y lo que no. No, la Escritura no es así y no va a satisfacer en ese caso nuestra negligencia a la hora de venir a ella. Sino que cuando nosotros leemos, nosotros tenemos que usar la mente y tenemos que recordar que ya se nos dieron otros mandamientos básicos y que eso no se va a contradecir uno al otro. Y entonces tenemos que usar la mente. Entonces como no se va a contradecir y aquel mandamiento es fundamental y es importante, entonces esto debe significar otra cosa. ¿Me explico? O debe estar limitado a estos mandamientos y a estos otros principios. ¿Me estoy explicando? Porque así es, de hecho, hermanos, nótenlo, así es como nosotros nos dirigimos en todas las formas de la vida, en la familia y hasta en su trabajo. Cuando usted en su trabajo le dan una orden de lo que debe de hacer, le tienen que repetir todas las reglas que le dieron desde el primer día que entró. No todas ellas ya se dan por sentadas, se dan por implícitas y usted debe de entender que todo eso aplica y tiene que hacer esto otro. ¿Me explico? Es como si su mamá les dijera, rebana la lechuga, y ustedes no hicieran nada porque se la pasaron todo el tiempo debatiéndose entre si debían usar un palo o las manos para rebanar la lechuga. Suena absurdo, ¿no les parece? Llega la mamá y ¿ya cortaste la lechuga? No, pues es que como no me dijiste con qué cortarla, es que allí no decía que yo debía de usar un cuchillo. Y hermanos, suena risible, pero esa es la actitud del evangelicalismo al venir a la Biblia. Es que ahí no dice que no debo de tomar drogas. Allí no dice específicamente que no diga así o que no haga así. No, hermanos, por favor. Entonces cuando su mamá les dice, ve, rebana la lechuga, entonces ustedes se la viven pensando, y la haré con el palo o con las manos, ¿cómo le hago? O resulta que, digamos que lo hacen, pero que no lavaron la lechuga porque es que no me dijo que la tenía que lavar. Ya la rebané, pero yo no la lavé. Ahí no decía que la tenía que lavar. ¿No está implícito que los alimentos se deben lavar? Pero miren la actitud, en este caso no es que ahí no dice literalmente en ese versículo. Sí, pero hay muchos otros que enseñan estas cosas. O peor aún, que en ese ejemplo de la lechuga, si usaron el cuchillo, entonces se pusieron a jugar con él y atacaron a otros con el cuchillo en ese momento porque no se les indicó que no debían hacer eso con el cuchillo. Suena absurdo, ¿verdad? Pero así de absurdo, hermanos, es cuando se toma la Escritura y en un versículo se dice, pues que aquí no dice así, ¿y por qué sacan del Antiguo Testamento? ¿O por qué de esto, de allá más para allá? Porque la Escritura es un todo, hermanos. Porque ya se nos han dado instrucciones que ya se dan por sentadas, que ya se saben. Es como en todo lugar y en todas las relaciones, hermanos, aún entre los humanos. Esa condescendencia aún el Señor la mostró en la Escritura. No nos va a repetir todas las cosas que ya nos dijo desde antes, cada que nos da una instrucción.
Pero cerramos este paréntesis y volvamos al cuarto y último propósito de los memoriales, hermanos, para gloria del Señor, y que es, en cuarto lugar, que sirva de enseñanza para las siguientes generaciones. El cuarto propósito de hacer estos memoriales es que sirva de enseñanza para las siguientes generaciones. Leo nuevamente el versículo 6 y 7 que dice: para que esto sea por señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten el día de mañana diciendo: ¿qué significan para vosotros estas piedras? Entonces les responderéis que las aguas del Jordán fueron separadas delante del arca del pacto del Señor cuando ésta pasó el Jordán, y las aguas del Jordán se separaron, y estas piedras serán por memorial a los hijos de Israel para siempre. Hermanos, nuestra religión no debe ser solo para nosotros, sino que debemos transmitirla a nuestros prójimos. Nuestra religión no debe ser secreta ni oculta, debe ser pública. Ya veíamos en la profesión pública. Y también debe poder transmitirse a nuestro prójimo. ¿Y quién es más próximos a nosotros que nuestros propios hijos? ¿Quiénes son más próximos a nosotros? ¿Quiénes son más prójimos que nuestros propios hijos? El mundo evangelical se desvive en esfuerzos e inversiones para ganar a los de afuera, entre comillas, mientras se les pierden todos los que están adentro. ¿Se han fijado? Mucho se invierte y se hace que en campañas evangelísticas y que aquí, que allá. Y hermanos, el porcentaje de deserción de los hijos de los que están en las congregaciones es tremendamente alto. Por allí alrededor de hasta del 80% en algunos casos. Si por algunos debemos hacer nuestros mayores esfuerzos para alcanzarlos, hermanos, nuestras mayores inversiones y nuestros más grandes monumentos debe ser para nuestros hijos, para la siguiente generación. Antes de tener una meta de ganar a los de afuera, entre comillas, debemos asegurarnos de que la siguiente generación, nuestros hijos en la carne y en la fe, tengan la suficiente predicación de la palabra, en palabra y en monumento, para que conozcan las hazañas de ese Dios glorioso y que conozcan a ese Dios glorioso. La siguiente generación debe poder ver que todo lo que predicamos es real, es verdadero, ocurre en nosotros, acontece, hermanos, de manera espiritual interna en los corazones y en la vida de la iglesia. Debe poder observar y ver, hermanos, que esas cosas son verdaderas, para que entonces ellos sean movidos por el Señor a la fe, porque de otro modo eso será más bien un peso para su condenación. Pero debemos, pues, hermanos, nosotros levantar esos memoriales también para enseñanza de nuestros hijos, para que la siguiente generación vea lo que Dios hizo en nosotros y por nosotros.
recordando esas cosas. Muchas cosas de lo que Dios hizo a los creyentes del pasado, hermanos, nosotros las sabemos porque alguien por ahí las escribió en algún lugar, alguien lo dejó por allí plasmado. Y ahora sabemos lo que pasó, sabemos lo que el Señor hizo, cómo el Señor los libró, cómo el Señor obró en su tiempo. Y eso nos ha sido de edificación para nosotros, ¿no es así? Nosotros debemos entonces hacer esos memoriales. En ese sentido, hermanos, mis hijos tienen un ventanal en la escalera que les diseñó su padre para darles un mensaje, aun cuando no esté allí, esperando que la gracia quiera usar aún esas cosas para salvación y vida. Y ruego al Señor que sea un monumento que la providencia quiera usar eficazmente para llamarlos. Porque el Señor nos mandó erigir estas remembranzas para nuestros hijos. Pero pasemos a nuestro tercer y último encabezado, que es una aplicación local. Una aplicación local para nosotros, hermanos, como iglesia, en este día particular en el que el Señor nos concede que hayan pasado ya 10 años desde que el Señor quiso plantar esta iglesia. Cada creyente puede trazar un paralelo de los tratos y acontecimientos del pueblo de Dios del Antiguo Testamento con su propia experiencia de salvación. Y todos podremos hacerlo, hermanos. Mirar las formas, los tratos de Dios, los acontecimientos del Antiguo Testamento y mirar la manera que el Señor nos salvó, vamos a hallar claros paralelos en nuestra vida particular. Pero también, hermanos, esto ocurre en las iglesias. Con las iglesias también podremos encontrar estos paralelos. Y esto es porque la Escritura nos enseña en Eclesiastés 1:9, dice, lo que fue es lo que será, y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que nos está diciendo la Escritura es que lo que fue es lo que va a ser. Y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará. Es decir, que el Señor obra una y otra vez, muchas veces, en maneras semejantes. Los acontecimientos y tratos de Dios con el pueblo del antiguo pacto fueron ciertamente dejados para nuestra advertencia, para nuestra enseñanza, para nuestro consuelo y también, hermanos, para nuestra confirmación de que el mismo Dios que los trató a ellos también está tratando con nosotros. Todos esos acontecimientos que leemos, hermanos, nos sirven como advertencia. Ustedes ya entienden por qué, para que obedezcamos. También nos sirven de enseñanza, podemos aprender mucho de ellos. También nos sirven de consuelo porque podemos afirmar nuestra fe al ver el poder de Dios obrando en ellos. Pero también nos sirven de confirmación de que al ver que el Señor ha tratado de maneras muy semejantes o incluso paralelas con nosotros o con la iglesia, esto debe confirmarnos que el Señor también está tratando con nosotros como trató con aquellos. Que no somos diferentes, sino parte de un mismo pueblo. Y les voy a dar unos ejemplos
hermanos, antes de terminar. Primero, sí, nosotros no fuimos llamados a salir de Ur de los caldeos de manera literal, pero sí dejamos nuestra religión muerta y a nuestra parentela en aquellos lugares de donde el Señor nos sacó. Y como Abraham, también salimos sin saber a dónde íbamos. Y esta es la experiencia, hermanos, también de esta iglesia. Que de la misma forma en la que el Señor llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, el Señor nos llamó también a nosotros a salir de aquella religión muerta en donde estábamos y nos dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y sí, allá dejamos literalmente a la parentela en el lugar de donde el Señor nos sacó. Y así como Abraham, también salimos sin saber a dónde íbamos. Eso, hermanos, debe traer consuelo a nuestros corazones de que el Señor también está obrando con nosotros como obró en aquel lugar. Pero aquí quiero hacer una aclaración para los que aún no lo tienen muy claro. Ojo, hermanos, que la gracia nos haya alcanzado mientras estábamos en aquellas religiones falsas y sectas de donde el Señor nos sacó, no significa que hayamos sido salvos por la predicación sana de aquellos lugares. Porque tal vez algunos todavía tienen esa duda. Pero es que ¿cómo? Si yo creo que veo que el Señor me salvó, pero yo todavía estaba allá. ¿Y dónde estaba Abraham cuando el Señor lo llamó? Ya estaba en una iglesia verdadera, sana. ¿Confirmado? No, hermanos. Que la gracia nos haya alcanzado mientras estábamos en aquellas religiones falsas donde el Señor nos sacó, no significa que hayamos sido salvos por la predicación de ese lugar. Porque ahí se predicaba la verdad y entonces creímos y fuimos salvos. No, hermanos. Sino que el Señor en su gran misericordia nos salvó primero para que enseguida pudiéramos obedecer su mandamiento de salir de allí. ¿Me explico? El Señor nos salvó primero para que pudiéramos obedecer su mandamiento de salir. O en algunos casos nos despertó para salir de allí. De otro modo, el Espíritu Santo, ¿cómo nos iba a mover a salir de allí? Miren a Abraham. Abraham es llamado entonces desde estando en ese lugar. Abraham se da cuenta en la gracia de Dios que ese lugar y aún la parentela suya, que eran los descendientes de Sem, hermanos, los hijos, que en otros pasajes les llamaba los hijos de Dios, porque eran la descendencia de los que sí adoraban a Dios en contraposición de los que se apartaron de Dios. Esos ya se habían apartado incluso de Dios, ya se estaban apartando de Dios, porque como hemos dicho en otras ocasiones, incluso ya para cuando Abraham mandó a buscar una esposa para su hijo, ya sus parientes ya adoraban ídolos. ¿Se fijan? Y miren también allí a Lutero. ¿Dónde fue salvo Lutero? Una vez que fundó la iglesia luterana, hasta que salió del catolicismo, ya saliendo, entonces el Señor lo salvó. No, hermanos, el Señor lo salvó
y salió de aquel lugar. Pero creo que ustedes tienen claro que no es que fue salvo por la predicación de la misa allí. ¿Verdad que no? No, hermanos, no fue por la misa del Papa, ni por ninguna otra autoridad de aquel lugar, ni por nada de la predicación de aquel lugar que él vino a ser salvo, sino que noten una característica común, que es que todos oímos la palabra de otro lugar, de otra fuente, ajena, y que dijimos, eso suena interesante, y que el Señor luego nos sacó de allí. Y de hecho, hermanos, noten que en el caso de Lutero, eso también nos está señalando la manera en la que el Señor operó en los tiempos de la Reforma. ¿Cómo? Lo sacó de allí. ¿Por qué? Porque en ese momento no había iglesias reformadas a las cuales se fuera a ir a congregar Lutero, ni Calvino, ni ninguno de ellos. Y de la misma forma, nosotros también salimos sin saber a dónde íbamos ni a dónde iríamos, pues no había iglesias bautistas reformadas en este país. Y por más que buscamos, no encontramos ni una sola. También nosotros no fuimos sacados de un Egipto literal, pero sí de la esclavitud de un Egipto espiritual, de un Egipto de falsa religión. Fuimos sacados de la esclavitud, del pecado y de la oscuridad, de la esclavitud a la oscuridad que teníamos en aquellos lugares donde el Señor nos sacó. Nosotros no fuimos llevados por el desierto, ese desierto literal, por 40 años, pero sí fuimos conducidos por un desierto espiritual por algunos años. Años durante los cuales muchos quedaron rezagados, como dice el texto, o postrados en el desierto de la ignorancia. Y así como aconteció con aquella nación, así con nosotros. Muchos salieron de Egipto y solamente 2, en el caso de la nación, cruzaron el río Jordán. Y así, hermanos, cuando el Señor nos sacó, éramos una cantidad semejante a los que somos ahora o mayor. Cuando el Señor nos sacó de aquel lugar. ¿Y qué pasó? Que como dice el texto, no mezclaron fe, leíamos hoy, y quedaron rezagados, quedaron postrados en el desierto, y solo pocos pudieron cruzar a la tierra del descanso. Nosotros no cruzamos un río Jordán literal hacia la tierra prometida, pero sí tuvimos que cruzar la brecha del neocalvinismo y de la reforma meramente doctrinal y no personal hacia una reforma bíblica, sincera, buscando al Señor. El Señor, pues, hermanos, nos ha traído durante todo este tiempo en su misericordia y ha venido obrando en formas muy paralelas si nos detenemos a ver. Pero no queremos
hermanos, aquí hacer una lista larga de todos esos paralelos. Cada uno de nosotros podremos identificar algunos más. Nuestro propósito con esto, hermanos, es que podamos ver que la gracia de Dios, así como a aquellos, decía el texto que leímos, a nosotros también se nos predicó el Evangelio como a ellos. Nos conceda el Señor que nosotros lo mezclemos con fe, lo creamos y el Señor continúe conduciéndonos a su gran misericordia por muchas décadas más. Oremos al Señor.